Muy buenos días para quienes escuchan este audio que contiene la presentación de los elementos de la teoría política, la cual es presentada por los compañeros Nelisol Cárdenas, Yadira Carreño, Darío Yesí Rojas y Onofre Tobaco. El tema a desarrollar es la teoría política y los elementos que la conforman, y es por esta razón que no podemos desligar dos elementos que se interrelacionan. Por un lado, el poder y por otro lado, el Estado. Se puede decir, y en palabras de Marx, que en la historia de la humanidad siempre ha existido una lucha de clases. Entonces, el hombre siempre ha buscado desde su primera organización el poder político y no solo el económico sobre los otros individuos de su comunidad. Por otra parte, se encuentra el Estado, que es una organización sociopolítica, una entidad con poder soberano para gobernar y desempeñar funciones políticas, sociales y económicas dentro de una zona geográfica delimitada y está conformada por población y territorio. Como podemos evidenciar, las vinculaciones existentes entre el Estado y el poder son intrínsecas, dado que el Estado tiene como base el poder del que se valen algunos sujetos sobre determinada comunidad. Y entonces aquí se puede formular un interrogante y es el por qué se presenta este fenómeno social de poder y en qué medida o en qué momento un individuo adquiere esa capacidad de poder. Por lo descrito anteriormente, se pueden identificar ciertos elementos que permiten que un Estado ejerza esa capacidad de poder. Ellas son el orden social, poder y participación, partidos políticos, grupos de presión, sistemas políticos. Como primer elemento de la teoría política encontramos el orden social, que para Andrade es una estructura establecida que crea diferenciaciones jerárquicas y económicas entre los integrantes de la sociedad. El segundo elemento, poder y participación, se definen así: el poder como la capacidad de una persona o grupo para determinar, condicionar, dirigir o inducir la conducta de otros, y la participación política como toda actividad de los ciudadanos dirigida a intervenir en la designación de sus gobernantes o a influir en la formación de la política estatal. En tercer lugar, encontramos los partidos políticos, los cuales son una organización cuya finalidad es la de competir para alcanzar el poder y controlar el gobierno. Como cuarto elemento, encontramos los grupos de presión, que son organizaciones que participan en las relaciones de poder de manera indirecta, no actúan en la conquista del poder político. Y finalmente, encontramos los sistemas políticos. Se entienden como el conjunto de elementos interrelacionados de forma tal que la valoración de uno de ellos produce una alteración en la acción recíproca de los demás. Poder y participación, por Onofre Tabaco Ramírez. Vamos a ilustrar qué es el poder y la participación. El objetivo es comprender el concepto de poder, las relaciones en la dinámica del poder y la participación política. Según el diccionario, el poder se define como el dominio, imperio, facultad y jurisdicción de la que dispone el individuo para mandar o ejecutar, o sea, es la capacidad de imponer la propia voluntad sobre los otros. Desde la definición de algunos filósofos, Aristóteles define el poder político como aquel que se ejercía sobre los hombres libres, no sobre cosas, y diferencia tres tipos de poder. El paternal en cabeza del pater familia, el despótico en cabeza del tirano o dictador, y el político otorgado por el pueblo respecto del ordenamiento jurídico. John Locke señala al poder político como aquel que poseen todos los hombres, pero que renuncian a él para garantizar el bien común de la comunidad. Un poder que es transferido a los gobernantes y que debe ser empleado para el bien de los miembros de la colectividad, así como la salvaguarda de la propiedad. El sociólogo alemán Max Weber dividió el poder en tres criterios: el político, que se apoya en la legitimidad de los medios de coacción física; el económico, que se apoya en la riqueza; y el ideológico, que se basa en el control de los medios de persuasión y en la influencia de las ideas. A partir de ese análisis, Weber individualizó tres tipos de poder puro. Primero, el legal, fundamentado en la legitimidad de un ordenamiento jurídico. Segundo, el poder tradicional, fundamentado en la creencia del carácter sacro del poder. Y tercero, el poder carismático, basado en la imagen y confianza absoluta a un líder específico. Resumiendo, podemos definir poder como capacidad de una persona o un grupo para determinar, condicionar, dirigir o inducir la conducta de otros
y por lo tanto conlleva a términos como poderío, mando, influencia, autoridad y legitimidad. El poder se mide por la capacidad de ejercerlo. Se tiene poder en la medida en que se ejerce. Por lo tanto, los que no ejercen directamente el poder deben en teoría participar políticamente en la construcción del poder. Esto se debe a que el individuo puede asumir diferentes actitudes frente a los fenómenos políticos, desde el interés nato hasta el desinterés total. Asimismo, la participación política es toda actividad de los ciudadanos dirigida a intervenir en la designación de sus gobernantes o a influir en la formación de la política estatal. Comprende las acciones colectivas o individuales, legales o ilegales, de apoyo o de presión, mediante las cuales una o varias personas intentan incidir en las decisiones acerca del tipo de gobierno que debe regir una sociedad, en la manera como se dirige al Estado en dicho país o en las decisiones específicas del gobierno que afectan a esa comunidad o a sus miembros individuales. Muchas gracias, espero poder haber ilustrado lo que es el poder y la participación. Los partidos políticos son grupos de ciudadanos que tienen una visión similar para gobernar una nación. Se identifican sobre todo en el modelo político, económico y religioso. Historia. Los partidos políticos nacen por la visión que tienen las personas en la forma que se debe gobernar una nación. En la antigüedad siempre gobernó un rey y en nuestro caso, en nuestros pueblos indígenas, lo hacía un cacique. La voluntad de ellos, pues, no se discutía. Sin embargo, siempre hubo contradictores que no estaban de acuerdo con esa forma de mandato. De ahí surgiría el término de monárquicos, que eran los que apoyaban al rey, y los contestatarios, que eran los rebeldes o la oposición. Estas visiones de gobierno de autoridad fueron evolucionando con el paso del tiempo. La gente volvió a leer. Al leer se vuelven más ilustrados, entonces empezó a dejar de creer en el cristianismo. Surgen los intelectuales y se dan cuenta que el rey no es justo, y es ahí cuando surge el liberalismo. Pues porque los seres humanos siempre tenemos visiones diferentes frente a la sociedad. Luego, acá ya hablando de nuestro país, de Colombia, en nuestro país lo primero que se dio fue el centralismo y el federalismo. Desde 1810, con el primer grito de independencia, se formaron grupos que tenían visiones diferentes, sobre todo cómo se debían organizar administrativamente los territorios de la Nueva Granada. Camilo Torres, que estaba dentro del grupo de los federalistas, y Antonio Nariño, que estaba dentro de los centralistas, son los primeros representantes de visiones diferentes en la Nueva Granada. Los primeros partidos políticos que hubo en Colombia fue el Partido Liberal, que era el que hablaba de libertad del individuo, libertad de empresa, que quería fuera la iglesia del Estado. Nace como una proyección de pensadores ingleses, especialmente John Locke, que fue un filósofo y médico inglés y que es conocido como el padre del liberalismo clásico. Este partido fue fundado en 1848 por José Ezequiel Rojas. Y también está el Partido Conservador, que es el partido que estaba de acuerdo con la tradición, con la iglesia, con la autoridad, con el orden. Y también podemos ver que actualmente aún hay vestigios de ese conservatismo. Fue fundado en 1849 por Mariano Ospina Rodríguez y Miguel Antonio Caro. Nace como un último vestigio de la monarquía y la nobleza. Evolución de los partidos. El Partido Liberal y Conservador se volvieron poder y gobiernos durante muchas décadas. Sin embargo, hubo muchas divisiones internas a lo largo de la historia. A comienzos del siglo XX y debido a la Revolución Rusa surgen movimientos socialistas y comunistas. Los sindicatos son de tendencia socialista o liberales. Entre 1958 y 1978 se creó el Frente Nacional para alternarse el poder. El bipartidismo, que eran 4 años, gobernaba cada uno y se repartían los cargos del Estado. La Constitución Política de 1991 permitió la creación de nuevos partidos con poder. Entonces se creó el Partido de los Indígenas, el Partido de los Afros, de los sindicalistas y universitarios, el Partido de los Ambientalistas, el Partido de los Religiosos, entre otros. Los partidos políticos tienen afinidad ideológica a nivel mundial. Grupos de presión. Los grupos de presión son grupos de fuerza de interés o de tensión social. Son una agrupación de individuos que persiguen fines particulares comunes que influyen sobre las decisiones de los órganos estatales, la acción de los partidos políticos, la opinión pública y hasta sobre sus propios integrantes, con el propósito de conseguir el cumplimiento de dichos fines y sin asumir la responsabilidad de la decisión política. Dentro de estos grupos de presión, acá en Colombia, podemos ver el grupo de las Fuerzas Armadas y las asociaciones profesionales, tanto de empleados como de empleadores, y el clero
que también constituyen los más típicos grupos de presión en nuestro país. Buenas tardes, compañeros. Correspondió sistemas políticos de Colombia. Un sistema político es un conjunto de instituciones y normas que definen la manera como se alcanza el poder público para gobernar una sociedad, así como la forma de distribuirlo y ejercerlo entre los órganos del Estado. Se conoce como régimen político y por lo tanto el conjunto de instituciones y leyes que permiten la organización del Estado y facilitan el ejercicio del poder. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. En Colombia, el pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes en los términos que la Constitución establece. Colombia es un país presidencialista y un Estado unitario con separación de poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y Judicial. Y la Constitución política vigente fue proclamada el 4 de junio de 1991. Esta división contempla los tres poderes: el Ejecutivo, que tiene a su cargo la presidencia de la República, a nivel departamental los gobernadores y a nivel municipal los alcaldes. El ente legislativo maneja el Senado, los representantes a la Cámara, los diputados a la Asamblea Departamental y a nivel municipal los concejales. Y el ente judicial están los magistrados de las altas cortes, que nosotros lo conocemos como la Corte Suprema de Justicia, el magistrado de tribunal y a nivel local el juez. En los órganos del poder público encontramos organización electoral, organismos de control y otros. En la organización electoral está el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, que tienen a su cargo organizar las elecciones de acuerdo a la organización interna del país. En los organismos de control tenemos a la Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la República. Y hay otros entes de apoyo para nuestra organización como país, que tenemos el Banco Emisor, que es el capta y coloca los recursos, se llama el Banco de la República, la que organiza todas las convocatorias para empleos públicos, la Comisión Nacional del Estado Civil, unos entes universitarios a nivel superior autónomos y también para diferentes actividades económicas, corporaciones autónomas regionales.